Muy Amén. buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a continuar con el Salmo que llevamos. Bien, vamos entonces al Salmo 65. Quedamos la vez pasada hablando sobre el silencio de Dios, sobre cómo Dios contesta de acuerdo a los ídolos que hay en el corazón cuando uno insiste, desde luego, como le pasó al rey Acab. Y, y Dios contesta de esa forma a veces es porque nos quiere salvar, nos quiere hacer ver nuestros ídolos y no hay otra forma. Entonces a veces nosotros como pedimos oración, dependiendo de los ídolos que tengamos en el corazón, pues Dios a veces lo concede para que caigamos en trampa con esos ídolos, no porque Dios se goce en hacernos eh, como, o sea, no es el propósito de Dios que caigamos, sino que nuestro propio corazón va hacia allá. Entonces a veces oramos dependiendo de esos ídolos que tenemos en el corazón y no nos damos cuenta que son ídolos. Y entonces Dios escucha esa oración y nos da aquellas cosas que no debiéramos pedir, pero nos las da con el objetivo de que cuando caigamos en cuenta, cuando las cosas no salgan bien, volteemos a mirar a Él y nos demos cuenta del ídolo que hay en el corazón. Eso fue como el resumen de lo que leímos la vez pasada, lo que estudiamos, fue una pregunta que hizo la hermana Carolina. Y así vamos entonces a continuar con el Salmo 65. Voy a retomar lo que ya estudiamos el sábado pasado. Es esto. Silencio habrá delante de ti, alabanza en Sión, oh Dios. Y a ti se cumplirá el voto, oh tú que escuchas la oración. Hasta ti viene todo hombre. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras transgresiones tú las perdonas. Cuán bienaventurado es el que tú escoges y acercas a ti, para que more en tus atrios, seremos saciados con el bien de tu casa, tu santo templo. Este es un salmo de David. Entonces vamos a continuar con los siguientes 4 versículos. Con grandes prodigios nos respondes en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Confianza de todos los términos de la tierra y del más lejano mar. Tú, el que afirmas los montes con su poder ceñido de potencia, el que calma el rugido de los mares, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Por eso los que moran en los confines de la tierra temen tus obras. Tú haces cantar de júbilo a la aurora y al ocaso. Vamos a mirar qué notas al margen hay. Acá cuando dice confianza de todos los términos de la tierra y del más lejano mar. También dice que pues podría ser o de los más lejanos mares, en plural. Puede ser en singular o plural. Aquí donde dice, por eso los que moran en los confines de la tierra temen tus obras, puede ser también tus señales. Literalmente está en hebreo tus señales. Tú haces cantar de júbilo a la aurora y al ocaso. Dice la nota al margen, las salidas de la mañana y de la tarde. Bueno, la aurora es cuando sale el sol y el ocaso cuando se oculta. ¿Qué le llama la atención? Meditémoslo. ¿Qué palabras, qué frases, qué podemos meditar sobre esto? Bueno, antes de eso vamos a orar. Vamos a tener una oración para que el Señor nos ilumine, nos haga, nos ponga, nos conceda el Espíritu Santo, nos dé discernimiento y sobre todo concentración. Oremos. Alabado y engrandecido seas, oh Dios, que nos has dado tu palabra, la palabra escrita y la palabra encarnada, la cual es Cristo Jesús. Bendito y alabado seas porque no hay otra época en la cual tengamos tanto acceso a tu palabra escrita, Señor, tanto acceso a las palabras de tu Hijo Jesucristo, tanto acceso a los escritos inspirados. Los has traducido en múltiples idiomas, casi todos los idiomas de la tierra. Todos los idiomas de la tierra tienen la Biblia, los escritos inspirados. Y nosotros, Señor, nosotros, tu pueblo, los que más debiéramos estudiar y escudriñar, Señor, a veces somos los que menos leemos la palabra. Y te pedimos perdón, Señor.
No hay otro tiempo en el cual podamos, Señor, prepararnos contigo y escuchar tus promesas, tu palabra, Señor, asirnos de tus promesas, que en este tiempo, Señor. Porque vendrá un tiempo en el cual no será así, no será fácil, y todo, Señor, quedará, tus palabras quedarán en nuestro corazón. No habrá más palabra. Te pedimos, por favor, ayuda para prepararnos, que a través de este salmo podamos encontrar alivio tal vez, consuelo tal vez, gozo tal vez. Por favor, que el Espíritu Santo nos acompañe y nos deleite con el estudio de la palabra. Que aparte, Señor, todo espíritu demoníaco que quiera desconcentrarnos, desconectarnos de la palabra de vida. Lo pedimos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Amén. leamos una vez más. Con grandes prodigios nos respondes en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Confianza de todos los términos de la tierra y del más lejano mar, o de los mares más lejanos. Tú, el que afirma los montes con su poder ceñido de potencia, el que calma el rugido de los mares, el estruendo de las olas, el tumulto de los pueblos. Por eso los que moran en los confines de la tierra temen tus obras. Tú haces cantar de júbilo a la aurora y al ocaso. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué podemos hablar de este salmo? Bueno, a mí me llama la atención, desde el primer momento me llaman prodigios, ¿no? Y el prodigio es un milagro, algo sobrenatural o algo y que te impacta, ¿no? Entonces, bueno, primero uno lo lleva a la vida de uno, ¿no? Como, porque ahí dice, no respondes en justicia. Entonces, en esos términos, muchas veces en ciertos momentos donde el Espíritu Santo está trabajando en uno y es muy duro y viene la tristeza según el Espíritu Santo, hay como momentos más de oración. Ahí el Señor ha utilizado prodigios, pues por lo menos yo los recordé, pero también hay en otros aspectos, porque si yo sigo leyendo, ahorita que volvimos a leer, a mí me acordó a la época de Moisés, ¿no? Cuando se abrió el Mar Rojo, a la época también de Jesús, cuando él calmó la tempestad. Entonces, como eso que él usa, bueno, incluso el mismo Moisés, cuando estuvo con el faraón, el Señor siempre usa cosas que impacten, que como que despierten y hagan atraer la atención, porque a veces no hay de otra forma. Pues, ¿quién más? El que es poderoso para, y es el que domina toda la tierra, ¿no? Y puede hacer como cualquier cosa que llame la atención o calmar esas olas en ese caso que los hemos visto en la palabra. También Bueno, incluso, espera un momentico, me acordé de Elías, ¿no? Cuando se reunió con los sacerdotes de Acab, que eran pues los sacerdotes del Satanás, Baal, ajá, pues ahí también la idea era ver qué tan poderoso era su Dios, a ver si podía de hacer descender fuego, si mal no estoy. Y en el caso, pues eso es un prodigio, ¿no? El Señor utiliza eso para llamar la atención, para que se den cuenta de que es que Él es el que tiene el poder, ¿no? El que puede hacer esos prodigios reales. la palabra, bueno, la palabra prodigio no está en el original, por eso está, bueno, no en el original, sino en los escritos hebreos, por eso está así en cursiva. Sin embargo, Dios los permite em, para dar como claridad. Imagínense si quitáramos esta palabra, diría, o en hebreo dice, con grandes nos respondes en justicia. Pues eso no tiene mucho sentido en español. Sin embargo, Dios lo dejó así, con grandes nos respondes en justicia. Entonces, ¿por qué Dios a veces deja esas cosas como que pareciera como inconclusas? ¿Sí? Hagan de cuenta que estamos leyendo en hebreo no existe esta palabra prodigios y vamos a leer así.
Con grandes nos Tommy, respondes en justicia. Ujú. ¿un prodigio puede ser una señal? Sí, señora. Ok. Yes. Entonces, volvemos. La palabra prodigio no está en el hebreo, por eso está en cursiva. ¿Sí entienden lo que estamos estudiando? Esta palabra, si ustedes ven, por ejemplo, la Reina Valera no aparece la palabra prodigio. ¿Ok? ¿Cómo lo escribió Dios? Ahora, y no es que esté mal, yo no estoy diciendo que esté mal, no, no, porque esto es inspirado por Dios. Solo que si ustedes ven otras Biblias, no va a decir prodigios, van a poner otras cosas. Y si vamos al hebreo, esto va a leerse así. Con grandes nos respondes en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Entonces, uno dice, ¿con grandes qué? Si leyéramos la Biblia así tal cual en hebreo, diría así solamente, con grandes nos respondes en justicia, oh Dios de nuestra salvación. ¿Por qué Dios deja a veces esos vacíos allí en palabras? ¿Por qué sucede? Y eso sucede con frecuencia. Cada vez que ustedes ven una palabra así en cursiva en la Biblia de las Américas, quiere decir que esa palabra la pusieron los traductores como para darle para completar. Y entonces aquí en la Reina Valera dice, con tremendas cosas nos Ujú. responderás. Entonces aquí en Cosas. este, sí, cosas, con tremendas cosas. Ahí también quienes pondrían eso. Los traductores de la Reina Valera eligieron poner cosas en lugar Mm, de prodigios, ¿sí notan? Y si ya, van sí, a sí. cualquier otra Biblia van a encontrar otra palabra, tal vez. Milagros o señales, como bien dijo su merced, hermana Lucy. O sea, ¿por qué Dios lo dejó así? Precisamente porque abarca tantas cosas que en una palabra no es suficiente para dar la idea de cómo Dios nos responde. ¿Mm? Dios nos responde a lo grande, está diciendo la palabra. Lo que pasa es que a veces no lo vemos. No lo percibimos por la condición en que está nuestro corazón pecaminoso. Pero Dios siempre nos responde en justicia, dice. Por eso vuelvo a traerlo hace el sábado pasado, que Carito decía, es posible que Dios nos responda cosas que, pues no recuerdo exactamente las palabras de ella, pero cosas que no son buenas para uno. Y la respuesta, increíblemente, es sí. Dios a veces nos responde así, pero vimos por qué causa, porque hay ídolos en el corazón. Y lo vimos con un ejemplo allí en Reyes, Primera Reyes 22. Lo vimos con un ejemplo, el rey Acab, que tenía muchos ídolos en su corazón y él nunca se los entregó a Jesús. Entonces se volvió terco, obstinado, así como a veces nosotros nos pasa y resulta pidiéndole cosas a Dios que le conteste como él quiere y pues Dios le da gusto. Dios le da gusto, pero le da gusto es para llamarlo, para que cuando él vea que se equivocó, él vuelva a Jehová. Pero ni con eso Acab se volvió a Jehová. Y eso nos enseña a nosotros que Dios nos responde a lo grande y en justicia, en justicia. Dios nunca nos va a responder en injusticia. Eso sí, téngalo muy claro. Nunca la respuesta de Dios va a ser injusta. Uy, eso es muy tremendo. Cuando Dios nos responde siempre en justicia, quiere decir que todo lo que acontece en nuestra vida es justo según la perspectiva de Dios. Todo, todo. Lo que pasa es que a veces no entendemos. En el momento no entendemos por qué Dios permite ciertas cosas. Pero si lo permitió, es porque Él es justo. No hay nada que Dios nos responda que sea injusto. Por eso yo voy a subrayar esto acá, ponerle otro colorcito para que se diferencie de la palabra prodigios. Nos respondes en justicia.
Dios permite ciertas cosas porque Él es justo, porque Él nos ama, inclusive la enfermedad. Nosotros a veces sí oramos porque nos enfermamos, pedimos por salud, pero es que eso va más allá de la enfermedad. Nosotros tendemos a dejar las cosas de salud solo en el plano físico y nos olvidamos de lo espiritual. Y claro, queremos sanarnos desde luego y no es malo orar por sanidad, pero a veces o muchas veces no oramos pidiéndole al Señor, muéstrame tu justicia en mi enfermedad. Muéstrame tu justicia en mi enfermedad. Eso es para meditar cuántas veces en nuestra vida hay cosas que no son gratas, nos suceden, pero tienen una razón de ser. Y tú debes coger esta promesa, porque es una promesa que Dios siempre nos responde en justicia. Y a veces pedimos cosas y Dios nos envía la respuesta de una forma que no nos la imaginábamos, no nos la esperábamos. A veces, en nuestra ceguedad, no pensamos que esa es la respuesta de Dios y resulta que sí era la respuesta de Dios a las oraciones que yo he hecho. Eh, Muchas veces el Señor nos responde de forma tan diferente y tan por algún caso que nosotros estemos orando, ¿sí? Entonces nosotros debemos como en el espíritu escudriñar con el Señor cuál es el propósito de esas cosas que nos suceden. Hay gente que no tiene trabajo hace meses, años, y entonces ese hombre o esa mujer dice, Dios ya no me responde, porque le he pedido un trabajo y no me lo ha dado. Es esa la respuesta de Dios. Dios quiere algo diferente para ti, que tal vez no es el momento de trabajar, o tal vez ya no te vuelva a dar trabajo. Pero ahí estás, no te ha faltado el pan ni te ha faltado el alimento. Todo tiene un propósito, hermanos. Todo, absolutamente todo lo que sucede a nuestro alrededor. Y como hijos de Dios debemos reconocer lo que Dios nos responde en justicia. No sé si quieran destacar algo más de este pedacito. Noten algo. Eh, Aquí se destaca mucho el poder de Dios. El que afirma los montes con su poder, ceñido de potencia, o sea, el poder del Señor. El que calma el rugido de los mares. Jesús calmó el mar cuando estaba allí con los discípulos, ¿se acuerdan? El estruendo de las olas. Si tal vez los discípulos en el momento en que Jesús se quedó dormido y estaba todo el estruendo de las olas, de los mares, el rugido, estaban con el autor, el inspirador de este salmo, o más bien estaban con aquel del que habla este salmo, en su propio barco. Estaba descansando y mientras eso, el mar estaba rugiendo y las olas estaban en estruendo. Y uno a veces cuando está en momentos de dificultad no se acuerda de las promesas de Dios, no se acuerda de esto. Por ejemplo, los discípulos no se acordaron de esto, que el Señor calma el rugido de los mares y el estruendo de las olas. Y estaban con él ahí, por eso y lo despiertan. No tienes, dice el Señor, despiértate, no tienes cuidado de que perecemos. Miren cómo el miedo nos va consumiendo y nos va haciendo perder la confianza en aquel que calma el rugido de los mares y el estruendo de las olas. Claro que es difícil para uno, pero de eso se trata. A través de esos momentos difíciles se pone a funcionar el músculo de la fe. Y es en esos momentos donde nos damos cuenta cuánto nos falta con Jesús.
Los discípulos hablaban todo el día con Jesús, comían con Jesús, habían visto los milagros de Jesús, pero cuando suben a la barca y Jesús se queda dormido por el cansancio, dice el Espíritu Profecía, pues, estaba muy cansado ya, no podía más, se queda dormido y empieza entonces este problema del rugido de los mares, el estruendo de las olas, una tormenta terrible, una tormenta en un lago. Dicho sea de paso que el lago de Galilea no es un mar, es un lago grandísimo, sí, pero no es mar. Y es inusual que haya una tempestad de esa magnitud en un lago. Eh, y sucedió. Y eran pescadores experimentados, ustedes recuerdan, ¿no? Pedro, Juan, Santiago, Jacobo, todos eran pescadores por profesión. Y cuando se alza ese rugido de los mares, estruendo, es como si ellos no, como si ellos nunca hubieran enfrentado una cosa de esas. Nos muestra nuestra indignidad y que no sabemos nada. Podemos estar mucho tiempo en algo y no sabemos nada. Es el Señor Jesús. Y ahí es donde se muestra cuánta fe tenían ellos. Y cuando nos pasa a nosotros, cuánta fe tenemos nosotros. Imagínense que ellos compartían todo el tiempo con el Señor Jesús, pero eso no les iba a dar fe. ¿Sí notan? Porque la fe se activa con el creer, con el oír la palabra del Señor, con el someterse, con el ceder a aquellas cosas en las que he sido rebelde. Es parecido a lo que nos pasa a nosotros. Guardamos el sábado, podemos leer la Biblia todos los días, una porción, podemos tener hasta oración con el Señor todos los días, pero eso no me completa la fe, eso no me da fe. Es la comunión con Cristo la que aumenta mi fe, en la vida diaria, en los problemas, en los negocios de la vida. Es ahí, con Jesús. Eso es lo que nos da y aumenta la fe. Ahí. Cuando tengo un problema, ahí. Cuando lo enfrento con Jesús, ahí es cuando se pone a funcionar la fe. Y todo lo que leímos durante la semana, ahí es donde yo recuerdo las promesas. ¿Qué hacemos nosotros cuando hay una dificultad? Eso es para meditar. No sé si quieran decir algo más. Sí, el 8 dice, por eso los que moran en los confines de la tierra temen tus obras. Me imagino que se refiere a los ángeles caídos que están en el abismo, ¿no? Sí, los confines de la tierra. Interesante. Note que el Señor lo dejó en los confines, no dice de la tierra. Eso fue añadido. ¿Sí notan? Es que está en Sí, cursiva. sí, porque si uno mira los confines de la tierra, no es el abismo, es allá como en el polo sur o polo norte, y bueno, ya conociendo lo que el Señor nos ha revelado, pues sí, en donde está todo el muro de hielo, pero eso no es, en los Pero confines es el abismo. también pues, el abismo, sí. Por eso no lo puso de la tierra en los confines, por allá en lo último. Claro, allá están los ángeles caídos. Ellos temen, porque ellos han sido testigos del poder de Dios, del poder de los ángeles buenos, el poder de Jesucristo. O sea, ellos son testigos, ellos temen. ¿Notan? Pero por eso dice Santiago, los demonios creen y tiemblan, pero no tienen fe. Creen y tiemblan, pero eso no es fe. El temer y el creer, eso así no es fe, porque los demonios también creen y tiemblan.
Ustedes se acuerdan la definición de fe que da el camino a Cristo. Fe es someter el corazón y la voluntad a Dios y los afectos. Corazón, la voluntad, los afectos. El corazón, la mente, la voluntad, lo que a mí me gusta, y los afectos, lo que a mí, que yo más amo. Todo eso someterlo a Dios. O sea, la fe es someterse a Dios. Pase lo que pase. Y ahí es donde fallamos muchas veces. Porque podemos creer, podemos temer, podemos leer, pero no nos sometemos. Qué importante es esto de someterse. Y vimos la vez pasada en el arrepentimiento, el camino a Cristo, para tener arrepentimiento genuino, para que Dios nos dé el arrepentimiento genuino, ¿qué debemos hacer? Ceder, someternos. Eso es lo que más nos cuesta como seres humanos, porque el yo no quiere someterse a Dios. Esa es la gran lucha. El yo quiere rebelarse, el yo quiere hacer lo que quiera, lo que el yo quiere que lo alimenten. Y el yo debe morir. Entonces, en ese proceso es donde nos enfrentamos con el yo. Cuando Dios nos confronta y nos responde como no queremos, está diciendo las cosas no como nos gusta, todo eso es lo que nos cuesta a nosotros aceptar y someternos. Bueno, vamos a cantar, a seguir meditando sobre esto. Vamos a cantar con Huye cual ave. Huye cual ave a tu monte, alma abrumada del mal. Allí en Jesús clara fuente, lava tu lepra mortal. Huye del mal vergonzoso, clame tu ser temeroso. Cristo te ofrece reposo, oh alma abrumada del mal. Oh, alma abrumada del mal. Quiere el Maestro salvarte, tu llanto enjugará. Promete nunca dejarte, defensa fiel te será. Ven pues va el día volando, no andes más suspirando, ni te detengas llorando. Tus males Jesús quitará. Tus males Jesús quitará. Bien, continuamos. Salmo 65, vamos a leer versículo 9 hasta finalizar ya. Bueno, vamos a meditar entonces. Dice, tú visitas la tierra y la riegas en abundancia. En gran manera la enriqueces. El río de Dios rebosa de agua. Tú les preparas su grano porque así preparas la tierra.
Riega sus surcos abundantemente, allana sus camellones, la ablandas con lluvias, bendice sus renuevos. Tú has coronado el año con tus bienes y tus huellas destilan grosura. Destilan los pastos del desierto y los collados se ciñen de alegría. Las praderas se visten de rebaños y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo, sí, cantan. Bueno, hay que mencionar que, por ejemplo, la frase la riegas es una frase añadida, no está en el texto hebreo, donde dice, porque así preparas la tierra, dice, así la preparas, sencillamente, literalmente, así la preparas. O sea, no aparece la palabra tierra tampoco. Pero ya se sobreentiende que es la tierra la que está hablando. Riega sus surcos abundantemente, allana sus camellones o glebas. Esos son como me imagino que son los surquitos donde se va a plantar. La ablandas con lluvias, bendice sus renuevos. Tú has coronado el año con tus bienes o con tu generosidad. A ver si buscamos el significado de camellones para estar seguro, que no sé si es eso lo que se refiere. Camellones o glebas en relación con la tierra, ¿no? Puede haber otros camellones. Y miramos a ver qué significa esta parte para acabar de entender bien el que lo tenga puede participar y decir, acá lo encontré. Evas dice que es un terrón que se levanta cuando se hace el arado. Ah, ok. Ok. Cuando se hace el arado, se levantan terrones de tierra. Esos terrones son camellones. Ah, claro, por eso dice los aplanas. Aplanas esos terrones. Claro, no pueden quedar esos terrones. Toda la tierra tiene que, los que hemos estado en contacto con la agricultura, la tierra para que dé fruto tiene que estar blandita, ¿cierto? Humectada, o sea, bien hidratada la tierra, bien mineralizada, con nutrientes. Entonces, porque la tierra así dura, con piedras y todo eso, no es buena para la agricultura. No va a No, crecer cosas buenas. no, y la raíz no tiene como transportarse fácil, es muy duro, ella es muy Eso. frágil. En los camellones, eso se usaba mucho en varios países en la antigüedad y se usa hoy en día, es una de las técnicas porque arman como montañitas, entonces verticales. Entonces, en lo que queda alto, ahí está el cultivo y en la parte baja de cada montaña es donde va el agua. Ujú, Entonces son esos canales, plataformas de tierra rodeadas por canales de agua. Entonces, puede también ser un cultivo grande, una plataforma vertical y verticales, anchos y verticales, pero todos rodeados por agua. ujú. Pueden ser así delgados o incluso muchísimos más anchos, pero tienen que estar, camellones es rodeados de agua. Ok. Bueno, acá vemos una imagen como para inspirarnos, como para que nuestra mente tenga esto aquí viviente, porque eso es lo que está narrando David, ¿sí? Es como el proceso de cultivo, ¿sí? Y acá se hacen unos surcos, ¿sí? Todo eso está bien. ¿Por qué? ¿Por qué pasan esta yegüita ahí o ese caballito acá eso se llama ay, se me fue el nombre, una coyunda para el arado, ¿sí? Eh, es para hacer estos huequitos, para remover la tierra, para ablandarla. Aparte de eso, toca echar asadón acá para terminar de remover la tierra. Entonces, todo eso es un proceso, no es poner la semilla y ya. Eso tiene que quedar bien labradito antes de poner la semilla. La tierra tiene que estar apta para recibir la semilla. Entonces, eso es lo que está escribiendo el salmista aquí, David. Noten, ¿qué le llama la atención de ese proceso? Mire que es un proceso, dice, tú visitas la tierra, la riegas en abundancia, la enriqueces, acá están los nutrientes, el río de Dios rebosa de agua, acá está el agua que se necesita, les preparas su grano, o sea, la semillita, ¿ok? Porque así prepara la tierra. Mira, riega sus surcos, ya vimos los surcos del arado, hay que regarlos abundantemente, así es.
allana sus camellones, o sea, los terrones duros hay que aplanarlos, hay que ablandarlos. Dice la ablandas con lluvias. Y luego vienen, cuando ya esa semillita coge un brotecito, dice bendices sus renuevos. ¿Ok? Y acá sigue diciendo, has coronado el año con tus bienes, se refiere a la agricultura, a los frutos, tus huellas destilan grosura, o sea, bendición en abundancia. Y acá aparecen todos los pastos del desierto, a lo que antes era algo árido, perdón, ahora está lleno de pastos. Los collados se ciñen de alegría, o sea, todo reverdece, las praderas se visten de rebaños, aparecen los animalitos, pueden comer de esas praderas. Los valles se cubren de grano, aquí está, de todos los cereales que se cultivan en Jerusalén, perdón, en Israel en general. Dan voces de júbilo, cantan, es como una alabanza. Y bueno, que le llama la atención. También se podría, perdonen, también se podrían referir a como al ser humano, donde dice, sí, Ujú. visita la tierra, las riegas, río de agua y rebosa. Sí, señora, esta tierra es el corazón humano. Ok. Cambien esta palabra tierra por el corazón humano y se me Y parece un esos terrones mensaje muy duros, efectivo. y esos Esos son terrones duros. Ok, wow. los terrones duros, es aquellas cosas que toca ablandar y allanar. Y lo que más me Nuestra, impresiona, sí, señora. dale, tome tranquilo, dale, dale, No, no, perdón. no, siga, 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 siga. Yo voy Lo que acá más me subrayando. impresiona es que no importa qué tan duro estén los terrones, el río de Dios rebosa, ¿no? De agua, o sea, siempre habrá suficiente para ablandarnos. Tremendo. Increíble. Aquí se ablanda con lluvia, mire. Acá el río de agua es para preparar, humectar la tierra, preparar el grano. ¿M? Y con la lluvia se aplana esos camellones, esos terrones. Este es el corazón humano. Miren que hay varios textos donde dice, por ejemplo, la parábola del sembrador. Hay un texto que dice, mi padre es el labrador. Wow. A ver, ¿dónde está? Mi padre es el labrador. Voy a buscarlo. Mi padre. Aquí. Juan 15, del 1 al 17. Mi padre es el labrador. O sea, ¿quién prepara la tierra? El padre. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El padre es el labrador. El labrador es el que alista la tierra, el que la allana, los terrones, la ablanda, el que le hace surcos para que pueda llegar la semilla. Esa es la labor de ¿quién? Del padre. O sea que el padre trabaja también, ¿no? No es solo Jesús. Es Jesús, el Espíritu Santo y el Padre. El Padre es el que prepara la tierra. Bueno, entonces, ¿cómo nosotros trasladaríamos esto a algo cotidiano? ¿Cómo el Padre podría ablandar esos terrones duros que hay en el corazón? A ver, un ejemplo o un testimonio práctico. Bueno, sí, yo también estaba meditando en eso también. Bueno, primero veía el milagro, el prodigio, que también es de que Él se encarga de todo desde el principio, ¿no? Porque ahí está haciendo como un proceso desde el principio, ¿no? Todo desde el principio, todos los milagros. Y claro, en la parte humana también el trabajo que Él hace. Entonces, un ejemplo que uno no tiene que ser de esa forma, pero esas cosas duras por las que el Señor a veces nos hace pasar. Puede ser un accidente, pero puede ser una enfermedad.
consecuencia de nuestro corazón duro o rebeldía, que uno mismo lo ha vivido y uno se da cuenta, murmuré y me enfermé, o sí, no tiene que ser una rebeldía o algo físico, algo, una comida. Muchas veces a mí por lo menos me ha pasado eh, mini accidentes o incluso enfermedades del estómago, porque eso está muy relacionado con el estómago, y uno se da cuenta que es por rebeldía y uno va y pide perdón, uno se da cuenta, ¿no? Entonces, eso es como una forma, ¿no? Que puede Claro, ser, no sé, claro, eso es. ¿Y quién lo hace? el Padre. El Padre. Ujú. Y Jesús viene al rescate porque es nuestro abogado y el consolador, pues a consolarnos después de que ya ha habido el arrepentimiento que nos da Jesús. Supongo, no sé, como los tres trabajando, ¿no? Sí. Que hemos aprendido Bueno, aquí al también. rescate del enemigo, no, no porque el Padre nos quiera hacer daño, ¿no? No, 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 no. Es que ya, yo creo que eso es que hay últimas instancias, y uno es consciente, uno a veces se hace el bobo, pero es que uno es consciente. Ya varias veces intentó varias cosas, entonces pues por amor a nosotros, no porque quiera, uno mismo a veces hace eso con uno mismo, con el prójimo, con los hijos, uno lo hace ya con otras intenciones, pero es que Dios lo hace porque no hay de otra y Él nos ama y Él necesita que nosotros caigamos en cuenta. Entonces Él tiene que hacer algo sobrenatural o algo que llame la atención y nos haga ir a Él y caer en cuenta de lo que estamos haciendo, porque son Así varios es. llamados los que Él hace, ¿no? Así como la enfermedad, si Él permitió por la enfermedad, hay varios llamados que Él hace hasta llegar al cáncer. El cáncer no es una enfermedad, es una alarma, y acá estamos hablando de alarmas, el Señor llamando la atención y queriendo que vayamos al arrepentimiento, ¿no? De eso duro que tenemos allí en el corazón. Así es. Así es. Así trabaja el Señor. Entonces, mire que Él lo ablanda con lluvias y la lluvia está relacionada con su Santo Espíritu. Se le envía el Santo Espíritu, nos llama de forma, sí, de una forma, de otra, pero cuando ya no se puede, entonces toca usar el asadón. El Padre usa el asadón y ¡pum! Nos pega un golpecito al corazón para ablandar ese orgullo o esa obstinación o esa terquedad o eso que no hemos cedido. Oh, lo ablanda. Entonces Él también tiene sus herramientas, su asadón. Y ahí es cuando suceden esas cosas en nuestra vida y nosotros pensamos que es que son calamidades, que es por, es que estamos en un mundo de pecado, que eso es así, que eso es normal, que eso... Y entonces nos acostumbramos pensamos que eso es normal porque Satanás nos dice eso es normal, estamos en un mundo de pecado, nos vamos a enfermar, u otra con la que muchas veces excusas, ¿no? Que dice, no, es que uno cuando ya está viejo ya es normal que le salgan todas esas cosas a uno. Mentira. Hay muchos viejitos con mucha salud que nunca se enferman y se mueren de viejitos. Lo que pasa es que nosotros no queremos aceptar la corrección de Dios ni nos preocupamos por querer averiguar qué es lo que Dios necesita decirme, ¿sí? Les voy a contar un testimonio muy sencillo, muy pequeño que me sucedió a mí, Tommy Esteban García. En un momento de la vida yo estaba casado con mi esposa. Hace poco, bueno, sí, no, ya habían pasado unos pocos añitos, estábamos en Bogotá y a mí me empezó a dar unos dolores de cabeza, cosa impresionante. Unas migrañas, pero unos dolores de cabeza así que me tumbaban al suelo. Eso empezó de a pocos, ¿no? Empezó unas migrañitas, luego se incrementó, hasta que un día llegué de trabajar y ya no aguanté más y me tumbó al suelo. Llegué donde mi esposa, donde Jessie, tumbada y al apartamento. Literalmente me caí al suelo, la cabeza me iba a explotar y nos fuimos al hospital. En el hospital me hacen exámenes de todo tipo, no encuentran nada y pues el hospital hace lo que mejor sabe, dar drogas. Entonces me dan una droga, no me hace esa droga, pues para aliviarme el dolor. No, esa droga no me hace ni cinco.
Me dicen, les vamos a dar otra más fuerte, más tremenda. Uy, esa droga fue terrible, hermanos. Peor, yo no sé qué era peor, el dolor de cabeza o la droga. Muy fuerte. Y ahí cuando estaba en el desespero más absoluto, en el llanto, cuando uno ya no sabe qué hacer, cuando uno ya no tiene, como el médico le dice, no, yo no vemos nada, le sigue el dolor, es una migraña, tal vez fue una inflamación de un nervio que tiene, no vemos nada, pero le damos droga para el dolor. Y esa última droga que me pone pero mal, anímicamente, mentalmente. Y ahí, en ese momento, siento ganas de confesarle a mi esposa algo que hice, no entro en detalles, pero que no le había contado. O sea, el asunto fue avanzando, yo me guardé eso, claro, Satanás me empieza a reclamar. Y el padre dice, bueno, pues Tommy Esteban necesita una ablandada en su corazón, entonces permite estas cosas. Y en ese momento, cuando estaba en el desespero más grande, le cuento a Jesse mi pecado, lo que hice mal, y le pido perdón. Y en ese justo momento, cuando yo lloro y le pido perdón, se me va el dolor de cabeza. Insofacto, insofacto. Claro, y no, yo hubiera podido decir, no, que es porque como esto, porque como aquello. O sea, sí, hay una parte física que está afectada, sí, pero todo se conecta con algo espiritual. En este caso, no quiero decir que siempre sea así. En el caso que les cuento, era porque yo tenía un pecado oculto que no había querido confesar, que tenía que ver con mi esposa, no solo me dañaba a mí, sino a mi esposa. Y hasta que el Señor me llevó a eso. Si yo hubiese atendido a la voz del Señor antes, en oración, hubiese pasado tiempo con Jesús, nada de eso hubiera sido necesario. Nada de eso hubiera sido necesario. Y claro, para el que está afuera dice, no, pues es un dolor de cabeza, una migraña, tal vez se le inflamó un nervio, para el médico. Pero para el médico, los médicos, él sabe la raíz de tu problema, la raíz. No te canses de preguntarle cuál es la raíz de lo que sea que estés afligido en este momento. Si estás escuchando en este momento, estás afligido por algo, no te deja de pedirle al Señor que te cure, o sea, Él te va a curar, no le gusta que nosotros estemos enfermos, empezando por ahí. Pregúntale, Señor, ¿qué pasa? ¿Cuál es la razón de mi enfermedad? ¿Sí? Con este testimonio es simplemente un ejemplo de lo que puede suceder en medio de un gran dolor, de una enfermedad, y que el Señor me curó. Tan pronto le dije a mi esposa, sentí el alivio y la paz de Jesús y el alivio que solamente Jesús me puede dar, pero eso fue insofacto, hermanos. Y le dije a mi esposa, vámonos de acá, vámonos de este hospital. Y ya ahí el Señor arregló la salida y todo. Me fui a descansar y ni más, hermanos. Ahí entendí por primera vez en mi vida que los problemas de salud están relacionados siempre con algo espiritual. Solo que hay que preguntarle a Jesús, ¿por qué? ¿Para qué? Porque a veces hay enfermedades para la honra y gloria de Dios, no porque me haya portado mal. Sí, no siempre ese es el caso. Recuerden, este es solo un testimonio, solo una de las causas de por qué alguien sufriendo un problema así difícil, no solo de salud, o que lo robaron, o que algo le pasó, tiene una razón. Eso no es porque sí, porque es que estamos en un mundo de pecado. No, Jesús conoce y sabe la verdad de todo si tú le preguntas. Y eso va a dar paz al corazón. Y vas a encontrar la medicina verdadera para tus huesos, dice el Salmo. Vas a añadir, esposa mía. Sí, es que ahorita que tú nombras el cerebro, ¿no? Problemas que no son dolores de cabeza, sino más cosas, solo sea lo que te dice el Señor, porque el Señor utiliza diferentes maneras, pero
El verso 10 dice, riega sus surcos. Y los surcos, eso es lo que hay en el cerebro. Y son muchas cosas que él tiene que arreglar allí, físicas, emocionales y espirituales, porque todo eso está dañado. En muchas personas, en diferente forma, está dañado y son surcos, literalmente así se llaman, surcos. Entonces, eso tiene muchísimo que ver, ¿no? Con nuestra mente, que es donde está todo, ¿no? Toda la parte física, espiritual, emocional está allí. Entonces, me llamó la atención esos surcos. Mm, Eso era lo que quería decir. Interesante. ¿Dónde estaba sobre la palabra surco? Sí, señora. Porque es que la tierra es el corazón del hombre, ¿no? La tierra. Y el corazón del hombre es la mente. Y la mente es el cerebro. Bueno, los dos, porque ahora sabemos que hay dos cerebros, ¿no? Entonces a tierrita hay que hacerle todo eso. Mira, los surcos, regarlos. ¿Con qué se riegan? En el segundo cerebro también hay surcos, ¿no? Pues también son surcos en el intestino. Sí, qué interesante. Y el Señor tiene que regarlos con la palabra. Todo eso nos va transformando. Eso es impresionante. Mire lo que dice, hermanos, es que el problema es que nosotros no creemos, no creemos. Mire lo que dice Proverbios 3:8. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. ¿Será medicina para qué? Ahí lo dice. Para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Acá en cuerpo dice tu ombligo, el centro de tu ser. ¿Ok? Ahí lo dice. Mire, pero leamos un poquito desde antes. Confía en el Señor con todo tu corazón, no con unas partecitas, no con a veces sí, a veces no, con todo. Mire esto, no te apoyes en tu propio entendimiento. Ah, es que eso es por la edad. Ah, es que eso es normal, todo el mundo se enferma, ¿no? Pues esas son las razones que dicen las personas. No te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos, Señor, porque estoy enfermo, porque me pasó aquello. ¿Quién enderezará tus sendas? Él, no tú. Por más que intentes, no puedes enderezar tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Mire, teme al Señor y apártate del mal. ¿Ven? ¿Será medicina? Es que es impresionante. Mire cómo todo se relaciona. Para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Ahí está. Ahí está el principio de la reforma pro salud, el principio de la salud. Esa es la base de toda la salud. Ahí está en ese versículo. Bueno, interesante. Vamos a volvernos aquí al Salmo. No sé si alguien quiere añadir algo, preguntar algo. Hay otro, Isaías 58:11. A ver. Gracias, Señor. 58:11. Si ve, cuando nosotros estamos en las dificultades, se nos olvida todos estos versículos, entonces decimos que eso es porque es normal, que porque no he pecado, que porque la edad, es que yo siempre he tenido esto. No, eso no, hermano. Si usted sigue así, eso nunca se va a curar. Nunca el Señor lo va a curar, perdón. Y el Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos, dará vigor a tus huesos. Mire, es Él. Serás como huerto regado, ¿sí? Otra vez la relación huerto regado. Huerto regado es un huerto saludable y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Ah, esas promesas tan hermosas, hermanos. Y es que cuando tú eres un huerto regado, tienes cosas para dar. Mire, porque tienes pastos, tienes grano, tienes fruto, y eso no es para que te lo quedes para ti, no. Ya vas a tener que dar a otros. Por eso dice acá, eh, las praderas se visten de rebaños, porque otros van a venir a ti y van a ver en ti gozo, salud, prosperidad espiritual y también material, porque Dios quiere que seamos prosperados en todo. Todo nos va a ir bien. El problema somos nosotros que no creemos y no queremos averiguar el porqué de las cosas.
Preguntarle al que todo lo sabe, Jesús, ¿por qué sucede esto o aquello en mi vida? Pregúntale y verás que hallarás respuesta. Y Él sanará tu tierra. Y todo esto que está acá se cumplirá en tu vida. Bendito y alabado sea el Señor. Es que me hiciste recordar ahorita que tú dijiste una frase ay, no, es que toda la vida, que yo he sufrido de esto y que de vez en cuando, y es que como seres humanos nos acostumbramos al mal, no vemos que hay una salida para eso y que muchos lo han tenido y que muchos en el mundo sí están practicando eso y nosotros como pueblo no. Y vemos en el mundo muchos de nuestra edad mejores y más viejas mejores, 90 años mejor. Entonces, eso en muchos aspectos, años luz nos llevan, pero a lo que me refiero es como el ser humano en la parte física y espiritual nos acostumbramos a ver normal eso, nos acostumbramos a estar mal y a que eso es normal, sabiendo que hay una salida, sabiendo que hay promesas, sabiendo que hay algo diferente, sabiendo que vemos en la palabra con Saúl, es que no recuerdo, pero vemos en la palabra que a medida que pasaban los años, lo dejaron escrito, no sé si Saúl o Josué que decía que incluso tenía una fuerza y un vigor físicamente hablando, pero voy a buscar, físicamente hablando, estaban mejor de viejos, tenían la misma fuerza y vigor de viejos De que jóvenes. de jóvenes, sí. Espérame a Eh, ver si es. eso Ujú. está Moisés, por ejemplo, lo dice. Sí, entonces fue Moisés. Caleb Caleb. lo dice. Ujú. Exactamente. Y entonces esto, sí, le hace recordar eso porque incluso también Helen White, sí, Helen White también escribió eso, a pesar de que ya cuando murió de ciertas cosas, fueron consecuencias de cosas que ya no tenía luz, sí, murió de unas enfermedades, pero pues Dios lo quiso que sea así, Dios no les dio la luz para eso, pero ella lo dejó escrito, eh, que ella se sentía mejor que cuando era joven, porque como ella tuvo bastantes inconvenientes y ella a medida que pasaban los años acercándose, hablando a la parte espiritual, acercándose a Jesús, ella fue recobrando su salud que no tenía ni cuando era joven. Entonces ahí uno ve esas promesas de que no debemos acostumbrarnos a estar mal ni física ni espiritualmente, que porque siempre ha estado ahí, que porque es lo normal, no porque Dios no haya ahorita cómo mostrar que eso no es así, lo está mostrando por gente que no es de su pueblo, porque sí esa luz sí lo están practicando otros que no son de su pueblo, y son cosas prodigios que también digo yo, para que la gente para que nosotros, ¿no? Me incluyo, nos despertemos y veamos lo que el Señor está haciendo y lo que ha querido hacer con su pueblo y pues su pueblo no ha querido hacer caso y no ha querido obedecer en parte de alimentación, en parte espiritual, en parte física, muchas cosas, ¿no? Bueno, vamos a terminar con este himno en Jesucristo, mártir de paz. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras y de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad, gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor,
alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotras quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falte la fe y esté el alma por desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotras quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir, siempre dirija nuestro vivir.